¿Dónde estaban Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico en el templo? Muchos asumen y muchos creen que Juan y Pedro estaban en este área, en donde sanaron al paralítico. Muchos creen que específicamente Juan y Pedro se encontraban en estas escalinatas y que en este lugar, o en este, estaba el paralítico pidiendo limosna a la hora de entrar al templo. Pero si conocemos el protocolo del templo, de cómo se manejaban los sacerdotes y los levitas dentro del templo, sabemos que en este área en particular no podía haber estado ni Pedro, ni Juan, ni el paralítico, ya que en esta zona solamente podían estar los sacerdotes y el sumo sacerdote que ingresaban al lugar santo para después el sumo sacerdote pasar al lugar santísimo. Conociendo ese protocolo que había dentro del templo, nos damos cuenta que en este lugar no es el correcto. Hay otra postura también que dice que Juan y Pedro estaban en este área, que se conoce como la puerta Nicanor. Justamente sería este lugar, que es la puerta de ingreso a la área del templo, del edificio del templo. Esta puerta viene a ser el equivalente a la puerta del este del tabernáculo de reunión. Pero al conocer los niveles de santidad, y sabemos que hay una cierta información que nos da Hechos 3, versículo 1 en especial, sabemos que por esta puerta no todo el mundo podía pasar. Y cruzaban del otro lado los varones de Israel que tenían que acompañar en el servicio de las ofrendas diarias a los levitas y a los sacerdotes. Entonces, sabemos que en este lugar sería imposible que estuviera el paralítico pidiendo moneda. Aparte, porque en este lugar, que es el atrio de las mujeres, estaban las urnas en donde las personas que visitaban el templo podían dejar su sedecá, sus ofrendas, para distribuir entre los necesitados, los huérfanos, las viudas. Justamente este viene a ser las urnas en donde depositaban las ofrendas. Entonces, al saber esta información, podemos descartar que en este lugar estaba el paralítico. Hay otra postura más también, que muchos también creen, que el paralítico se encontraba en la puerta de ingreso al atrio de las mujeres, que es de donde acabamos de salir, que el paralítico estaba en este área. Pero, conociendo el patrón de santidad, los niveles de santidad del templo, y viendo que en este lugar ya es un lugar santo, a diferencia del resto de los edificios que están por fuera de este cerco que vemos aquí al frente, que ese es el Sorej, es una división en donde empiezan los niveles de santidad dentro de la estructura del templo. Entonces, al conocer la santidad, los niveles de santidad que hay dentro del templo, y sabiendo que cruzando de este pequeño muro, estamos en un lugar más santo del que veníamos entrando. Entonces, aquí podemos descartar de que el paralítico se encontrara en este lugar. Además, si nosotros leemos Hechos 3, versículo 1 y 2, vamos a obtener la siguiente información. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Aquí tenemos una información bastante importante, porque ¿cuál era la hora novena y de qué oración estaban hablando? Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora bien, acá tenemos una información bastante importante para ubicarnos geográficamente dentro de la estructura del templo
dónde estaba este paralítico. Dice en el versículo 2 que estaba en la puerta llamada la Hermosa. Ahora es la pregunta, ¿dónde está esa puerta? Por lo que he podido aprender y validar sobre la estructura del templo, vamos a ir a esta parte, a la plaza del mercado. En este lugar, que está en las afueras del templo, se encontraba una puerta doble que se la conocía en el primer siglo como la puerta de la Hermosa o como la puerta de Hulda. Cuando nosotros estamos aquí en las afueras del templo, vemos esta escalinata que es por donde ingresan todos los visitantes al templo, sean israelitas y no israelitas, extranjeros que venían a visitar el templo, a traer sus ofrendas al Eterno, porque venían también extranjeros que no eran israelitas y traían sus ofrendas como agradecimiento al templo. Vemos que ingresaban por esta área. Esta área es la región sur. Como vemos, es toda esta pared de aquí. Esta pared de aquí es la parte sur del templo. En esa parte se encontraba esta puerta que se llama la Hermosa o la puerta de Hulda. Justamente este pórtico doble que está aquí al frente es la puerta de Hulda o la puerta la Hermosa. Entonces, ¿dónde estaba Pedro y Juan y el paralítico? Justamente estaban en esta zona. Hubiera estado ahí pegado a las puertas de ingreso al templo, o también es válido pensar que estaba aquí en las escalinatas que acabamos de subir pidiendo limosna. ¿Y por qué puedo entender que es en este lugar? Porque miren, en el versículo 1 dice que era la hora novena y que estaban ingresando para la oración. ¿Y cuál era la oración? Eran las 3 de la tarde y era para la presentación del Minjá. Entonces, logísticamente, y aparte de que estratégicamente, esto hubiera sido un muy buen lugar para que un paralítico pudiera estar pidiendo monedas, la limosna, a las personas que iban a visitar el templo y que iban a participar de la oración de las 3 de la tarde. Entonces, aquí podemos descubrir dónde estaba Pedro y Juan cuando hicieron el milagro. ¿Y por qué le dicen la puerta a la Hermosa? Cuando uno ingresa por estas puertas, se caracterizaba que al cruzar estas puertas había una galería que conectaba la puerta de ingreso desde la parte exterior del templo con la puerta de ingreso a la área del templo a través de la puerta Hulda. Esta era la galería que todos los visitantes se encontraban al ingresar por estas dos puertas. Esta galería se caracterizaba por sus trabajos que tenían los techos detallados en piedra, que eran realmente hermosos. Aquí vemos una representación a través de un hallazgo arqueológico de unas de esas losas que estaban en los techos con los grabados y con los tallados geométricos. Imagínense eso en todo el techo, lo hermoso que era un trabajo para la época espectacular. Y si seguimos avanzando, vemos que todo el techo es un techo abovedado y que estaba cubierto con esas lajas todas talladas. Aquí vamos a ver el fragmento encontrado arqueológicamente de este sector, viendo el patrón que se tenía esas lajas que embellecían esta galería. Imagínense lo hermoso que era, por eso era conocida como la Puerta la Hermosa. Y aquí vemos cómo se hubiera visto en el primer siglo, una representación gráfica. Imagínense entrar y ver todas esas maravillas, ese trabajo de artesanía en los techos, era hermoso. Y además, lo que hacía hermoso también a esto era que
nos muestra el patrón de santidad del templo. Entramos de una zona de muy poca santidad y cada vez que vamos ingresando hacia más adentro del templo, al cruzar esta puerta, nos encontramos con estas escaleras. Que estas escaleras nos llevan directamente a la explanada del templo, en donde enfrente nuestro tenemos la puerta de Hulda, la puerta que nos permite ingresar a otro nivel de santidad más alto y entrar a la área original del templo, de los 500 por 500 que en Ezequiel 42 nos habla. Entonces, ahora poniendo en contexto la arqueología, las escrituras y la geografía del templo, podemos descubrir que dónde realmente estaba Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico.